Bueno, hola a todos y estamos nuevamente acá con la clase 5B sería de la multiversidad y del curso de psicología integral. Bueno, hemos estado viendo todo lo referido o inicialmente refiriéndonos a lo que es la psicosíntesis de Assagioli. Recordamos que Roberto Assagioli fue un discípulo de Freud que introdujo en cierta forma el psicoanálisis en Italia y de alguna manera, si bien difiere mucho la psicosíntesis de lo que es el psicoanálisis, él siempre de alguna manera consideraba que el psicoanálisis tenía que ver con la psicosíntesis porque en definitiva no desligaba esos aspectos de lo que serían las tópicas con respecto a la conciencia, con respecto al inconsciente. Él incorporaba, al contrario, algunos elementos de lo que es la psicología analítica junguiana de el inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto que la forma a través de la cual él designaba los distintos aspectos de el psiquismo. Cuando hablamos de el psiquismo decimos cuál era el diseño de su tópica, si se quiere, ¿no? Digo diseño de su tópica porque, bueno, estamos hablando de la forma a través de la cual la psicosíntesis se describe de alguna manera gráfica como forma de ubicar de alguna manera los aspectos que la psicosíntesis plantea, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, lo que vamos a tratar de ver es de nuevo el diseño de la tópica. Acá vamos con él. Hablábamos de, en primera instancia, lo que era el inconsciente inferior. El inconsciente inferior es este aspecto que vendría a marcar lo que es el inconsciente freudiano, ¿sí? Vendría a ser el inconsciente personal. Después tenemos dentro de lo que sería la forma de concienciación, tenemos el inconsciente medio, que lo vemos acá marcado, ¿sí? En el centro, los aspectos que serían, por un lado, el campo de la conciencia, que sería este círculo más grande, el huevo, y por el otro lado, el yo consciente, que se ubicaría exactamente aquí en el centro. Entonces, hasta ahí tenemos los elementos propios de lo que es la descripción tópica del psicoanálisis. Conciencia, campo de la conciencia, conciencia media o inconsciente medio, que sería el preconsciente, y el inconsciente bajo o inconsciente personal. Después tenemos la superconciencia, que este es un elemento que sí marca a Assagioli como diferenciación. Él en realidad no le llama específicamente o solamente superconciencia, sino que le llama inconsciente superior. Es decir, de la misma manera que hay un elemento inferior, que es el que tomamos como cierto, derivado de la tópica freudiana, también tenemos un elemento superior que también, en base a las experiencias, como habíamos visto, experiencias cumbres, tomamos como real a partir de las descripciones de aquellos testimonios que han pasado a lo largo de toda la historia. Después, aparte de esto, tenemos el self, que sería este aspecto superior, que eso es el yo o sí mismo superior, ¿sí? Este aspecto que es el self es aquello que de alguna manera llamamos a lo largo de todo este curso el Atman. El Atman, que es ese aspecto donde no hay dualidad, ese aspecto más interno, el más profundo. Y posteriormente también alrededor una instancia más profunda, ya fuera casi de la conciencia, a la que llamamos el inconsciente colectivo. Es decir, que aquí lo que hacemos es aportar
el aspecto de la psicología analítica en torno a lo que es inconsciente colectivo. ¿Sí? Bien. Entonces, estas definiciones de Assagioli nos llevan a hablar de, bueno, si tenemos una conciencia hacia arriba y una conciencia hacia abajo, y hablamos de distintos elementos que rodean a la conciencia, entonces hablamos de que la conciencia tiene unas características expansivas, y esas características expansivas, cuando se trata de el inconsciente personal, son hacia abajo, y cuando se trata de el inconsciente superior o superconsciente, son hacia arriba, ¿sí? Esta expansión lleva a tomar elementos, bueno, ya habíamos hablado de qué elementos podemos encontrar en lo que sería la superconsciencia o el inconsciente superior, y también veíamos que había un nombre para esto que tiene que ver precisamente con los conceptos que vierte Assagioli en relación a lo que es la expansión de conciencia, y hablamos de lo que él llamaba alpinismo espiritual. ¿Qué implica expandir la conciencia? Expandir la conciencia significa alcanzar un nivel de comprensión que antes no se tenía. Es decir, cuando por ejemplo a través del psicoanálisis nosotros hacemos un insight o un darnos cuenta de algo que antes no lo teníamos, y que hacemos consciente a partir de ese trabajo, esa es una conciencia expandida. ¿Por qué? Porque ya tenemos más elementos en la conciencia de los que teníamos antes, ya sea bien desde el inconsciente, ya sea desde lo que es el bien desde el inconsciente, perdón, o bien desde lo que es el preconsciente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos esta descripción. Bien, vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con esta cuestión de lo que es el alpinismo espiritual o alpinismo psicológico, ¿sí? Que implica la expansión de la conciencia hacia esos aspectos considerados superiores, dentro de lo que es el esquema de las las distintas tópicas que plantea Assagioli, ¿no? Entonces acá tenemos el hecho de que no siempre estas instancias ligadas a lo que es el alpinismo psicológico son instancias, si se quiere, saludables, o si se quiere, entre comillas, lícitas, ¿sí? Él planteaba distintos motivos por los cuales una persona puede, de alguna manera, acceder a esta instancia de lo que es la expansión de la conciencia, ¿sí? Hay múltiples, algunos pueden resultarnos por ahí extraños, pero tiene que ver con desde la posibilidad de tener estas sensaciones y estas formas de percepción que ubican al hombre en un lugar, si se quiere, casi de superhombre en cuanto al tipo de percepciones que pueden tener. Por ejemplo, la búsqueda de eso lo tenemos en lo que fue todo el tipo de investigación macabra, si se quiere, que realizó el nazismo con respecto a lo que eran los usos de la conciencia, ¿sí? Con una finalidad que era precisamente la de llegar a demostrar que de alguna manera eran la raza superior, etcétera. Hasta la de aquel que realmente quiere tener un contacto con esos aspectos propios espirituales más profundos, ¿sí? Entonces, hay distintas formas a través de las cuales llegar a ese tipo de alpinismo espiritual o de acceso a esa superconciencia. Uno de ellos lo vamos a ver acá en este esquemita, en este nuevo esquemita que les pongo, que significa
Acá vemos que es el mismo esquema anterior, en el sentido de lo que es el inconsciente inferior, de lo que es el inconsciente medio, de lo que es el campo de la conciencia aquí en el medio, la superconciencia y el sí mismo. Pero vamos a ver que acá hay una triangulación. Esta triangulación incluye este elemento, el segundo, que es lo que Assagioli consideraba o llamaba el centro unificador exterior. ¿Qué implica? Acá vemos que hay un elemento que pertenece al sí mismo, a esa instancia superior, que implica tener una relación con la conciencia, porque obviamente la expansión de la conciencia es a los fines de poder tener una conciencia del contenido de esta instancia superior. ¿Cuál es la forma a través de la cual se utiliza este elemento, que sería el número 2, de centro unificador externo? Un elemento que esté en el aspecto social, esté en el aspecto terapéutico, algo que de alguna manera a nosotros nos sirve como reflejo o como espejo al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, reflejo y espejo. Algo en lo cual poder observarme a mí mismo y a partir de ello poder incorporar elementos que no veo en mí, pero que sí están y los reflejo en el exterior. En una primera instancia se me ocurren dos formas o dos modalidades, a través de las cuales, o dos técnicas, a través de las cuales se puede trabajar en esta instancia. La primera de ellas tiene que ver con ser conscientes de lo que serían los fenómenos proyectivos. Los fenómenos proyectivos nosotros sabemos que implican, digamos, la proyección en el mundo externo de elementos propios de nuestro mundo interno, que generalmente tiene que ver con aspectos que escondemos, con aspectos no necesariamente oscuros, ¿sí? Es decir, esto sería la instancia de aquello que Jung llamaba la sombra. La sombra incluye no solamente aspectos de tipo negativo, sino aspectos de tipo negativo desde el punto de vista de lo social o desde el punto de vista del entorno, y que nosotros, según nuestro rango de personalidad, podemos considerar como aspectos negativos. Entonces los reprimimos. Para poder enfrentarlos, la proyección sirve de modo de poder, digamos, volcar sobre ello. Por ello la proyección sirve como forma de poder confrontar aquello que tengo pero no acepto como propio, ¿sí? Es decir, el otro a mí me sirve de espejo. El otro me sirve de espejo en el momento en el cual yo proyecto una bronca hacia algún aspecto que a mí me puede llegar a resultar molesto en mí. Y como no lo puedo aceptar en mí, no lo puedo trabajar en mí, lo que hago es proyectarlo sobre el otro. Entonces lo confronto. Lo que pasa que esto generalmente no se da bajo la conciencia de decir, bueno, realmente esto que me está pasando es una cosa mía y tengo que confrontarla, tengo que aceptarla como propia y a partir de ahí incorporarla. El mundo es un aspecto, una instancia que me sirve como espejo en el cual yo mismo me reflejo, ¿sí? Esta instancia, si queremos desde el punto de vista del psicoanálisis grupal, lo traía Ancier en, digamos, el grupo como espejo roto, en el sentido de que cada individuo en una escena grupal me refleja algún aspecto mío, pero distorsionado, ¿sí? Pero que finalmente me permite verme a mí mismo, ¿sí? Obviamente para esto hay que tener la conciencia y hay que tener la capacidad de aceptación de que eso que estoy viendo es precisamente mío, ¿sí? Entonces, estos aspectos de lo social se pueden dar en la interacción con los demás y desde ahí que el otro sea un elemento unificador.
Y la otra instancia es la terapéutica, donde es el terapeuta el que a mí me tiene que servir como espejo. Ahora, ¿en qué instancia terapéutica? No siempre a mí, o mejor dicho en líneas generales, dependiendo del modelo terapéutico que se utilice, no siempre a mí un terapeuta me puede servir a modo de reflejo. Puedo encontrarme con un psicoanalista que utilice una modalidad lacaniana y que difícilmente exprese algo que perciba como conveniente y que me lo haga notar, pero que va a estar específicamente en el lenguaje. Ahora, hay otras instancias en las cuales, bueno, puedo obtener algún tipo de evolución. Sin embargo, me parece más adecuado, y después por ahí en algún momento veremos algo de esto, la instancia de Rogers, la instancia rogeriana. La instancia rogeriana, ustedes saben que Roger, como habíamos dicho en las primeras clases, era uno de aquellos que se consideran fundadores de la psicología transpersonal, en el sentido que fundaron, digamos, la primera publicación junto con Maslow y junto con Wilber y otras personas de este campo de investigación. El método de trabajo de Carl Rogers, que es el enfoque centrado en la persona, es una modalidad que se trabaja fundamentalmente a partir de los reflejos, o por lo menos los reflejos son una técnica que se utiliza dentro del campo de la consultoría psicológica, que tiene que ver con poder reflejar al otro las palabras, las frases, aquello que dice, los contenidos de lo que dice, sin hacer una interpretación de los mismos, sino simplemente servir a modo de testigo de lo que está diciendo. Otra modalidad del mismo reflejo implica la ampliación del campo de conciencia del otro, cuando en esa devolución que se le hace de lo que dice, devolución no implica lo que a mí me parece, sino lo que él dijo, le agrego una instancia emotiva o afectiva, donde esa instancia emotiva o afectiva está en lo que él dice o en lo que ella dice. No es que es algo afectivo que uno incorpora, ¿sí? Uno percibe de alguna manera ese aspecto afectivo, que puede ser angustia, que puede ser tristeza, que puede ser alegría, que puede ser cualquier emoción, que por ahí la misma persona no está ligando a lo que está diciendo. Entonces, en ese reflejo, uno aporta de alguna manera una ampliación de la conciencia del otro, al tomar otro conciencia de que a través de lo que dice también está expresando este sentimiento que por ahí no registraba. Entonces, un registro de contenido y un registro afectivo. Y después está finalmente la elucidación, que es aquella que yo puedo aportar algún elemento que puedo percibir de ese aspecto textual y de ese aspecto afectivo, y que no es una interpretación, pero que sí es algo que también puede contribuir a ampliar un poco más. Pero lo más importante serían las dos primeras instancias, la instancia del reflejo común, el reflejo simple, y después la instancia de el reflejo afectivo. Entonces, ahí servimos precisamente como un espejo. De alguna manera estamos reflejando en esa instancia esto que Assagioli llamaba el centro unificador. Porque a partir de nosotros, no por lo que decimos, sino por la forma del reflejo, se da esta ampliación de la conciencia, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros hablamos de un reflejo, tenemos también que hablar de otras instancias, es decir, quien refleja tiene que tener, digamos, esta instancia de conocimiento, esta instancia de poder percibir algunos aspectos ligados realmente a ese self, a esa instancia superior que estaba en la imagen. Vamos de nuevo ahí, en la parte superior de la imagen,
que es el yo superior o ser transpersonal, o aquello que nosotros llamamos el Atman. ¿Mm? Bien, continuamos acá con las instancias de Assagioli. Yo cuando empiezo a hablar así de nuevo es porque por ahí hice un pequeño cortecito y después seguí. Hablábamos del alpinismo espiritual, hablábamos de las distintas instancias que implican este alpinismo, hablábamos de el centro unificador externo y bueno, algunas de las cuestiones. Ahora vamos a ver las distintas vías a través de las cuales se llega a esa instancia, ¿no? Pero Assagioli hace una mención de algunos de las percepciones que se tienen al tener contacto con esa instancia superior. Yo les decía, a partir de distintos testimonios que son, digamos, testimonios válidos, como los casos que se narran en la psicología tradicional, ¿no? Es decir, cuando una persona plantea una situación, un sentimiento de angustia, nosotros no nos oponemos o no pensamos que esto es mentira. Y bueno, tratamos de buscar a través de aquellos elementos que conocemos, pero cuando no terminamos de definir algo por los elementos que conocemos, insisto, tenemos que ampliar nuestro campo de conciencia o de conocimiento, en lugar de encajar aquello que no conocemos en lo que sí conocemos, ¿sí? Entonces plantea Assagioli, hay 6 por lo menos sensaciones o características que tiene el acceso a esta instancia de el contacto con ese self, y que son una percepción de luz, una iluminación, sea en un sentido general, sea en el sentido de poner luz sobre un problema o situación cuyo significado es revelado, es decir, un entendimiento de una situación que antes no nos resultaba del todo clara y que de pronto, digamos, se nos hace totalmente comprensible. Una sensación de paz, de una paz absoluta, independientemente de cualquiera que fueran las circunstancias externas o el estado interior. Es decir, no importa a partir de qué, digamos, aparece esta sensación de una paz muy profunda, una sensación de armonía y de belleza, es decir, comprender los aspectos o ver los aspectos positivos de cada una de las cosas que tenemos alrededor, de cada una de las cosas que nos suceden, una sensación de alegría, de regocijo, un regocijo tan bien expresado por Dante, es decir, él hace alusión a el Dante Alighieri en la Divina Comedia, en esta instancia de poder sentir ese regocijo. Acá hay una alegoría que tiene que ver con esta imagen que ven ustedes, que de alguna manera refleja en la fantasía del autor, del dibujante, este contacto con ese sí mismo, ¿sí? Una sensación de potencia y de poder del espíritu, es decir, de que uno puede resolver, digamos, las situaciones. Hablamos de potencia, no de omnipotencia, ¿sí? Potencia y omnipotencia son dos instancias totalmente distintas. La omnipotencia la podemos encontrar en muchas patologías, la podemos encontrar en las adicciones, la podemos encontrar en muchas instancias, pero acá estamos hablando de potencia espiritual, ¿sí? El hecho de saber que se puede trascender aquella instancia que uno, no desde lo racional, no desde el pensar, yo puedo, no, es desde el sentimiento de potencia, tener la certeza, la seguridad, y que esta certeza y esta seguridad es de índole espiritual. Y finalmente una sensación de grandeza, de vastedad, de universalidad y de lo eterno, es decir, la comprensión no intelectual, sino a partir de la vivencia de estas
instancias que son de tipo nos trascienden, sería la palabra exacta, ¿sí? Bien, cuando la conciencia se expande, decíamos que podía darse en tres direcciones. Por un lado, aquella que es hacia abajo, que tiene que ver con el inconsciente inferior, es decir, con el inconsciente personal, que se puede dar a partir del trabajo psicoanalítico. Después una segunda, que es horizontalmente, y que tiene que ver con la participación y la identificación con otros seres. El otro día hablábamos de el ser uno con todos, ¿sí? La participación tiene que ver con esa instancia, devenir con el otro, ¿sí? En la participación y en la creación de lo nuevo. Esto es una expansión de conciencia. Cuando las personas, las familias y las sociedades, los pueblos, toman conciencia de dan ese salto, digamos, es cuando se vuelven solidarios. Pero solidarios no ante una situación X como una catástrofe, eso es aparte. Solidarios en la vida cotidiana, participación en la vida cotidiana. Participación implica hacer con los demás algo nuevo, y crear aquello que se necesita. Es la acción que es opuesta a, por ejemplo, la inacción o la queja, ¿sí? Entonces es ponerse en movimiento hacia algo positivo, hacia algo creativo. Y después hacia lo alto, la expansión de conciencia hacia lo alto tiene que ver con la llegada a este self, a sí mismo, pero ahí nos vamos a encontrar con dos posibilidades, dos posibilidades que tienen que ver con de qué manera se produce esa relación con ese sí mismo, ¿sí? Entonces, puede ser provocada, o puede ser casual, ¿sí? Cuando hablamos de casual, es decir, también implica otras dos posibilidades, y es de que nosotros expandamos la conciencia y nosotros lleguemos con esa expansión a esos contenidos, o que esos contenidos bajen solos, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir que esos contenidos bajan a la conciencia sin que nosotros hayamos hecho nada para que esto ocurra? Ocurre generalmente en esos momentos de gran inspiración, ¿sí? Momentos en los cuales uno logra de alguna manera tener esa instancia de comprensión que va más allá de lo cotidiano. Sería la musa inspiradora, sería aquello que nos permite de alguna manera lo nuevo, sin que lo hayamos llamado específicamente. Obviamente hay estados específicos a través de lo cual esto llega. Por ejemplo, cuando hablamos de el creador del método científico, cuando hablamos de Descartes, Descartes solía tener sueños que de alguna manera le traían las imágenes de aquello que después él transformaba en idea. Einstein también, es decir, la teoría de la relatividad la sueña primero, la sueña en imágenes, y a partir de esas imágenes, ¿se acuerdan que yo la vez pasada decía que Gödel, que era un matemático, decía: tengo un resultado pero no sé cómo llegar a él? Es una instancia intuitiva de certeza. Ojo, porque también está la cuestión de la certeza tomada como patología. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, dentro del psicoanálisis se plantea las características, por ejemplo, de la psicosis, hablan de la certeza. Sin embargo, la certeza va más allá de la psicosis. Es decir, cuando hablamos de certeza hablamos de la seguridad absoluta del conocimiento de algo. Entonces, esto que es tomado por un lado como psicosis dentro de los márgenes de la psicología tradicional, en la psicología
o aquellos aspectos relacionados con lo transpersonal, decimos, ojo, esta certeza de que eso es así, pero no sé todavía cómo describirlo. Entonces, esto, la teoría de relatividad que viene a través del sueño en Einstein, y ojo, cuando decimos el sueño, vamos a tomar no como fue inspirado por un ángel a través del sueño, sino de alguna manera en lo simbólico inconsciente irrumpió en él a través de los sueños, que es lo que sucede. Entonces, en esta irrupción aparecen las formas que él después transforma en cálculo matemático. Es decir, simboliza esta cuestión que le llega a través de los sueños. Entonces, ahora, no es que le llega de afuera, sino que está en él, sin embargo, es la forma. Entonces, esos son, por ejemplo, aspectos en los que podemos decir, los contenidos bajan a uno. Y esto puede ocurrir ante cualquier situación. Puede ocurrir incluso en una situación de crisis. Por eso después vamos a ver qué es la emergencia espiritual. Emergencia en el sentido de crisis, pero con características de emergencia en el sentido de emerger aspectos espirituales que hasta ese momento no considerábamos y no conocíamos. Entonces, esa emergencia espiritual, esas crisis, precisamente tienen que ver con el otro aspecto. O sea, también con un aspecto, si se quiere, de no buscado, no buscado. Ahora, también están los aspectos buscados. Es decir, cuando es uno el que sube, no puedo terminar de acomodar bien la camarita, cuando es uno el que sube a esas instancias, ¿sí? Y acá sí, acá vamos a tener en cuenta la posibilidad de, de instancias de trabajo transpersonal. Las instancias de trabajo transpersonal son instancias que implican la posibilidad de, a través de ciertas prácticas, poder expandir esa conciencia hasta esa, si se quiere, dimensión, podemos llamarle, que implica subir al sí mismo, ¿sí? Acá vamos a poner una imagencita que tiene que ver con, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? Acá, bueno, vemos una imagen de una persona meditando y a través de esa meditación se abre de alguna forma esa instancia de llegada de ese contenido, digamos, del sí mismo, ¿sí? Dentro de esta anatomía que nosotros veíamos, o dentro de estas tópicas que nosotros veíamos en lo que es el modelo de Assagioli, existe una instancia, si se quiere, de apertura a través de canales que permiten el acceso a esa situación, ¿sí? Hay aspectos creativos que también tienen que ver con esto, digamos, podemos a veces a través de acciones artísticas o actitudes artísticas, a través de la pintura, a través de la escritura, digamos, donde también son instancias en las cuales se genera el estado necesario como para que esos contenidos bajen, ¿sí? Obviamente, acá hay una cuestión, es decir, estos contenidos que descienden hacia la conciencia deben ser integrados. De la misma manera que cuando nosotros desde lo inconsciente hacemos consciente algún elemento, esto debe ser integrado. Hay una cuestión. Una cosa es la toma de conciencia, que puede ocurrir desde un trabajo hacia lo inconsciente, o que puede ocurrir en un trabajo hacia estas instancias de conciencia superior.
En la medida en la cual estos contenidos se hagan conscientes, pero no sean integrados, es lo mismo que nada, ¿sí? Es decir, en el caso de lo inconsciente es la sorpresa de descubrir estos aspectos. En el caso de lo superconsciente, digamos, lo agradable de esa sensación, de esas sensaciones de paz, de esas sensaciones indescriptibles, pero que si no se integran a la vida cotidiana, tampoco tienen validez. Es decir, darse cuenta no implica resolver el problema. Darse cuenta implica ver cuál es el problema y empezar a trabajar para integrarlo a la vida cotidiana. ¿Sí? Integrarlo a la vida cotidiana. Hay una película que yo les recomiendo, la voy a buscar y si la encuentro en internet, la voy a agregar a la nueva sala de cine. Bueno, no dijimos en los comentarios iniciales sobre la nueva sala de cine. Y en esta sala de cine lo que vamos a agregar es la película Un Buda. La película Un Buda es una película argentina, es una película, a mí me parece espléndida, que aborda esta cuestión desde distintos lugares, aborda la cuestión de lo espiritual, aborda la cuestión de la tarea y aborda la cuestión de, incluso si se quiere, lo sociopolítico que ocurría en un contexto determinado. Entonces, vamos a hablar en otro momento de lo que eran, hablar más profundamente, ¿no? Ahora lo voy a mencionar. Lo que sería los 4 cuadrantes de Ken Wilber, ¿no? Ken Wilber habla de los 4 cuadrantes diciendo que en realidad las personas, la actividad que nosotros tenemos en la vida cotidiana es una actividad que podemos agregarla a lo que serían 4 cuadrantes distintos de la vida, ¿sí? Un cuadrante que tiene que ver con aquellas cuestiones internas, ¿sí? Que le pasan a uno internamente, otras que tienen que ver con circunstancias externas, otras que tienen que ver con lo físico, otras que tienen que ver con lo social, en fin, cada una de estas instancias queda marcada y divide nuestra vida de alguna manera a través de las cosas que hacemos. Tiene que existir, digamos, para que haya un equilibrio, una armonía entre estos 4 cuadrantes, ¿sí? Acá se los voy a mostrar en la pantalla. Tenemos el yo subjetivo, que serían pensamientos, emociones, memoria, que es algo bien interno. Tenemos lo objetivo, que lo marca como ello, que es el cuerpo material y todo aquello que puedo ver o tocar. Nosotros, digamos, como intersubjetivo en el sentido de grupo, en el sentido de familia, valores compartidos, lenguaje, relaciones, lo social, y ellos, que es lo interobjetivo, es decir, que son sistemas de redes con otros, es decir, de qué manera nosotros se relaciona con los otros. Estos 4 elementos tienen que tener una correlación entre sí y tienen que figurar de alguna manera en los distintos aspectos de nuestra vida, ¿sí? En la medida en la cual se encuentre equilibrio en estos 4 aspectos, entonces podemos hablar de un hombre equilibrado. Aquí en Un Buda van a ver la interacción que se da precisamente entre estos 4 cuadrantes y cómo lo transpersonal no puede quedar ligado solamente a las cuestiones espirituales, porque en definitiva, como decíamos al principio, la materia es la expresión más sólida, más burda del espíritu. Y nosotros nos manejamos en el mundo material y nos manejamos con las cosas de todos los días. El mundo material tiene sus leyes y esas leyes las tenemos que conocer. El mundo material tiene sus formas y esas formas las tenemos que manejar. Es decir, de alguna manera, todas las expresiones del ser humano son expresiones del espíritu en la materia. Desde aquellas expresiones más sutiles que tienen que ver con el arte, con la ciencia, con el aspecto solidario, con el hacer, con el dar, hasta aquellas que son menos sutiles, que tienen que ver, algunas que tienen que ver con la forma de organización,
cómo nos organizamos como cultura, cómo nos organizamos como seres humanos, política, económicamente. Por eso, a veces cuando alguien quiere desligar lo sociopolítico y económico de lo que es lo espiritual, decimos entonces cómo se manifiesta el espíritu. El espíritu no se puede manifestar haciendo nada, ¿sí? Hay precisamente en esta película, un Buda, hay un momento en el cual el discípulo, si se quiere, tiene una conversación con el maestro, y el maestro le dice: hacé lo que quieras ver, hacé el mundo que quieras ver, ¿sí? Hacé el mundo que quieras ver tiene que ver con, bueno, empiezo yo en la acción de la transformación de las cosas. ¿De qué manera lo puedo hacer? Bueno, hay una forma contemplativa, pero también hay distintas formas a través de las cuales hacerlo. Precisamente este contacto con ese sí mismo que plantea Sagioli, decíamos que tenía distintas vías, y él marca 7 vías, que son las 7 vías posibles a través de las cuales se puede expandir la conciencia y relacionarse con este sí mismo. Él habla de la vía científica. Einstein encontró un aspecto de la verdad, Pauli, todos los científicos, digamos, a través de la expresión y los descubrimientos del mundo, expanden la conciencia del hombre en el conocimiento de lo material. La vía iluminativa, que tiene que ver por ahí con el aspecto, si se quiere, del trabajo interno, del trabajo a través de vías contemplativas, como por ejemplo la meditación, el yoga verdadero. La vía ético-regenerativa, que tiene que ver con, digamos, las relaciones entre los demás. La vía estética, que tiene que ver con el arte. La vía mística, bueno, que tiene que ver con precisamente la búsqueda del conocimiento a través de el espíritu. La vía heroica, el camino del héroe, el viaje del héroe, también son vías a través de las cuales se encuentra todo héroe, desde Hércules hasta los distintos héroes de nuestra mitología, de toda la mitología del mundo, buscan algo y después de cada acto heroico descubren algo, ¿sí? Y después la vía ritual. La vía del ritual en el sentido de la repetición de escenas sagradas. El ritual es la repetición de escenas sagradas. De alguna manera tiene que ver con esto que hablamos el otro día de la magia simpática, donde la repetición de los rituales y de los momentos sagrados son aquellos que de alguna manera son sagrados en sí mismos. Hacemos acá una diferenciación entre lo que es lo sagrado y lo profano, donde lo profano es la vida cotidiana y lo sagrado son ciertos actos. Esos ciertos actos se logran por vía ritual, ¿sí? Entonces son 7 formas a través de las cuales se puede llegar a, digamos, esta expansión de la conciencia. La integración, decíamos, en cierta forma, implica la síntesis, es decir, la síntesis entre lo que uno posee y aquello nuevo que se incorpora. Es decir, la integración implica nada más ni nada menos que la resolución de una crisis, ¿sí? Es decir, un elemento más para aportar a nuestra conciencia. Un elemento de un orden distinto, no un elemento escondido, no un elemento reprimido, sino un elemento que nunca estuvo en nuestra conciencia y que nos aporta elementos nuevos, ¿sí? Decimos que a veces el resultado de la terapia es el reordenamiento de las mismas cosas de distinta manera, lo que no implica la resolución de la crisis, sino un tentempié como para tirar un cachito más. Cuando realmente se incorpora algo, se incorpora a través de la producción de una crisis, y esa crisis, digamos, es
aquello que nos dice que no podemos seguir, digamos, con los mismos elementos que hasta ese momento teníamos o utilizábamos. Entonces, en esa instancia, cuando se integra algo nuevo, que puede venir a partir de algo de lo inconsciente, o puede venir a través de algo de esto superconsciente, eso nuevo es un elemento que me permite observar las cosas desde un lugar que hasta ese momento no las podía observar. Entonces, en el momento en el cual empiezo a observar las cosas de una manera distinta, entonces ahí podemos decir, bueno, hemos abrochado a nuestra conciencia algo más que nos va a permitir también funcionar durante una determinada cantidad de tiempo. Ojo, determinada cantidad de tiempo. Hay personas que suponen, y esto es algo que hay que tener en cuenta, que es importante, sobre lo cual un autor que se llama Kornfield ha escrito un libro muy interesante, del cual ahora no me acuerdo el nombre, pero que después para la próxima se los voy a tener, porque anda por acá. Una persona iluminada no es una persona que resuelva su vida para siempre. Una persona que tiene acceso a estos momentos de satori o de samadhi adquiere la conciencia de que eso existe, pero no le resuelve la vida, ni tampoco se transforma en un santo. Hay algunos que siguen siendo exactamente lo mismo de siempre, algunos porque no lo incorporan y no lo integran, algunos porque no logran comprenderlo, pero no es que a partir de ahí la vida se transforma en una maravilla que huele a rosas. A partir de ahí la vida sigue siendo exactamente igual, y uno sigue por ahí contemplando las mismas cosas desde una perspectiva distinta, porque esa perspectiva distinta está apoyada en ese aspecto que ahora es nuevo. Pero no es que cuando nosotros hablamos de las personas que han accedido a las personas santas, no es que sea gente que vive en un lecho de rosas. Es gente que tiene los mismos problemas y que tiene las mismas crisis y que tiene las mismas angustias que cualquiera de nosotros. Solamente que, digamos, ya tiene una comprensión más, es un elemento más. No es que se transforme en un mago o que se transforma... No, es una persona con un elemento más. Yo siempre traigo el ejemplo de una persona que seguramente conocemos todos, que es este hombre Víctor Suairo, que a veces una persona allegada decía, sí, el que se murió y vivió de eso, porque digamos tuvo una experiencia trascendente, y a partir de ahí, bueno, él consideró que su misión era poder entregar a la gente cosas que él había percibido a partir de esa instancia. Sí se transformó, según tengo entendido, pero que no es que era un perverso y después se transformó en un santo, no, era una excelente persona que se transformó en mejor todavía, mejor persona, y que a posteriori de esa experiencia de muerte que tuvo, bueno, decidió llevar, bueno, estos mensajes que él consideraba, ya sea desde Los Ángeles y todas estas cuestiones místicas, bueno, él consideró que eso era lo que debía hacer. Entonces, tuvo un largo tiempo en el cual hizo eso, y después, bueno, finalmente se fue. Ese fue el sentido que él le encontró a su vida a partir de esa experiencia. Es decir, que son experiencias que dan, en algunos aspectos, un sentido a una vida X. Es una experiencia de clarificación, ¿sí? Bueno, en este caso él le dio sentido a través de elementos sobrenaturales, en fin, pero fue el sentido que él le dio.
Entonces, eso fue el resultado de una experiencia cumbre. Ahora, hay otras experiencias cumbre con otras características, con otras instancias, ¿sí? Y que, digamos, implican transformación. Bien, por hoy vamos a llegar hasta acá. Vamos a seguir con Assagioli. No sé si a partir de la clase que viene, bueno, estos materiales creo que ya los tienen porque están dentro del libro. Bueno, la semana pasada habíamos visto 2 de los capítulos que habíamos habíamos sugerido. Bueno, ahora acá le aplicamos la expansión de la conciencia, que es el capítulo 4. Después lo voy a poner, les voy a poner ahí junto con el video. Y superconsciente y creación artística, que sería el capítulo 5, ¿sí? A posteriori de esto, por ahí hacemos, a ver cómo tenemos el programa. No, seguimos con Assagioli en cuanto a lo que es expansión de conciencia y de fases y crisis del desarrollo espiritual, que esto lo vamos a ver desde 2 lugares. Lo vamos a ver desde Assagioli y lo vamos a ver desde otro de los grandes o de los desarrolladores de lo transpersonal, que es Stanislav Grof, y que fue también uno de los que trabajó intensamente en el tema de crisis espiritual y emergencia espiritual. Y después también vamos a ver de Grof algunos aspectos de los 4 elementos de la vida intrauterina, que es también otro desarrollo muy interesante que hizo, y bueno, la cuestión de la formación de los símbolos en esa etapa. Y también vamos a ver de Assagioli los trastornos del desarrollo espiritual, es decir, decía, no todo es un lecho de rosas. Algunas personas, algunas experiencias, digamos, a posteriori, ¿sí? A posteriori son de una densidad bastante compleja, ¿sí? A ver, así como para una pildorita. Algunas personas suponen que alcanzar un estado de cumbre, digamos, es como una gratificación divina, ¿sí? Siempre después de la experiencia cumbre, como la experiencia cumbre no es cumbre porque es un momento, es un pico, y por ahí nunca más se la vuelve a tener, no es que se la tiene todo el tiempo, por ahí no se la tiene nunca más. Y algunas personas ante esta experimentación de que no la vuelven a tener, suponen que han perdido esa gracia divina que le atribuyeron en una primera instancia. Sin embargo, bueno, el hecho es, tiene que ver con la divinidad, pero no tiene que ver con la divinidad entendida desde una religión, desde un Dios que te otorga algo, sino que tiene que ver con, digamos, la llegada, el alcance, el pico con una de esas instancias de orden superior, pero que digamos, después no se vuelve a producir y producen cierto bajón, ¿sí? Entonces, bueno, también vamos a ver cuáles son los trastornos que se pueden producir a partir de acá. Bien, novedades, solo la sala de películas. Ahí hemos subido 2 primeras películas, una que es Un método peligroso, sobre la relación entre Jung y Freud, a partir de lo que es la correspondencia de ellos, y algunos aspectos de esa correspondencia que incluyen la relación de Jung con Sabrina Spielrein. La segunda película, que se llama Prendi mil ánima, que es Atrápame el alma, tiene que ver directamente con esa relación. Es decir, es la descripción de cómo inicia y cómo termina esa relación, y cómo termina Sabrina Spielrein, que si bien termina trágicamente, también alcanza un nivel de desarrollo que no deja mal parado a Jung como lo deja Método Peligroso, que se suponía que solamente era
una relación sadomasoquista, cuando en realidad es una relación que tiene un montón de componentes que van a poder observar en esa película. También les recomiendo que vean el correo, porque no el correo sino los foros, porque un compañero aportó también una película que tiene que ver con aspectos espirituales muy profundos, que son los de Un encuentro con hombres notables, que es uno de los escritos de Gurdjieff, que es el director, no el director, sino el creador de lo que se conoce como la Escuela del Cuarto Camino, y es muy interesante y la película muy profunda. Después la voy a pasar con el resto de las películas, pero para seguir con la secuencia. Y bueno, y esta semana agregaremos alguna más. ¿Mm? Bien, comuníquense a través del foro, sigan hablando a través del foro, comuníquense a través de la otra vía, que es la de los comentarios en el módulo, en la plataforma, y también a partir de el Facebook. Así que, bien, espero comentarios después de este video. Gracias. Chau, chau.